Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y la última venta de un peruano al extranjero vuelve a encender las conversaciones porque Eric Noriega fue a Brasil a firmar su contrato con el Gremio Porto Alegre, donde su salida deja mucho de qué hablar, ya que en Alianza Lima no solo cumplió, sino que marcó una huella difícil de borrar. El presente de Noriega era tan sólido que el salto a una de las ligas más competitivas del mundo se veía como inevitable, porque el futbolista polifuncional fue figura en el esquema de Néstor Gorosito, mostrando jerarquía y números que lo respaldan. En total acumuló 2.997 minutos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, disputando 35 partidos en la temporada, un titular en 33 de ellos, marcándolo como el segundo futbolista con más presencias en el año, apenas detrás del ecuatoriano Fernando Gaibor con 36. Además, en el plano internacional, jugó 14 partidos desde el inicio y tuvo picos de rendimiento en noches históricas, como aquella clasificación en la Bombonera ante el Boca Juniors o en el duelo frente al mismísimo Gremio Porto Alegre. A partir de aquí, el equipo gaucho se fijó en él, donde el técnico Mano Menezes empezó a seguir de cerca al samurái. Su partida no pasó desapercibida dentro del club, al punto de que la dirigencia blanquiazul reconoce que requiere encontrar a un reemplazo, y todo indicaría que sería Pedro Quim. Hay que acotar que esta no será la primera vez de Eric Noriega en el extranjero, porque ya supo vestir la camiseta del Machia Selvia y el Shimizu del lejano país de Japón. Además, tuvo un breve paso por Alemania en el SV Strahlen, experiencias que lo curtieron antes de que retorne al Perú a jugar por la San Martín de Porres, el Comerciantes Unidos y consolidarse en Alianza Lima. Por todo esto, sus palabras en el aeropuerto rumbo a Brasil sonaron con mucho sentimiento, una despedida sincera que marca el fin de un ciclo y abre la expectativa de cómo le irá en un gigante de Sudamérica. Me voy con sentimientos encontrados, pero bastante contento también de tener esta oportunidad en un club grande. Vamos a ver, Dios mediante todo siga saliendo bien y nada, darlo todo, ¿no? A ocupar un puesto, quiero seguir jugando, no quiero que quede ahí en que llegué a Gremio y listo. Así que a esforzarme del día uno y demostrar dentro del campo, ¿no? Alianza a mí me dio todo. Desde chiquito siempre me trataron de la mejor manera, siempre estuvieron ahí. Tengo muchas personas que amo ahí adentro del club. Chava, que es espectacular, es la mejor del Perú. Obviamente los clásicos no se juegan, se ganan. En Brasil ya lo esperan, donde el técnico del tricolor gaúcho, Mano Menezes, habló de la llegada del volante peruano y de la necesidad que tienen de reforzar al Gremio Porto Alegre para que enderecen el mal andar de la actual campaña. Así indicó en conferencia de prensa. Estamos trabalhando para trazer jogadores faz 2 meses, mas não é fácil, né? Você vê que quando você olha no mercado e você gosta de um jogador, eles falam assim rapidamente 15 milhões de euros, né? Não se tem 15 milhões de euros para fazer no mercado brasileiro de um modo geral, com raras exceções dos clubes. Então nós temos que encontrar outras alternativas, nós temos que ser criativos, achar aquele jogador que tem as características que nós queremos, né? Alguns que queiram vir, que é importante, né? E as coisas vão entrando nos eixos, o torcedor começa a ver o trabalho, que não é só um discurso. Hay que acotar que actualmente Gremio solo cuenta con 2 victorias en los últimos 9 partidos, por eso que quedaron eliminados de la Copa Sudamericana a manos de Alianza Lima, y en la Copa de Brasil quedaron fuera a manos de un club de tercera división, cosa que solo hizo que los fanáticos de este equipo exploten contra el actual comando técnico. Además, en el Brasileirao están a solo 4 puntos de la zona de descenso. En esta coyuntura llega Eric Noriega, por lo que ahora nos hacemos aficionados del Gremio y esperamos que mejore su rendimiento de la mano del japonés peruano, porque talento tiene para aportar a este equipo y deseamos que lo pueda levantar en lo que resta de la temporada, por lo que por ahora toca rezar. Y lo que les anticipamos que ocurriría está ocurriendo. Las repercusiones de los fallos arbitrales, sobre todo en el partido de Universitario Deportes ante el Sport Huancayo y el segundo gol invalidado a Alex Valera. Ya les mostramos todas las declaraciones de los involucrados y directivos de la U, pero no acabo aquí, ya que este lunes el administrador Franco Velasco indicó que presentarán una carta a la CONAR solicitando los audios del VAR y preparar una carta de queja a la misma entidad. Este tipo de reclamos se han escuchado todo el fin de semana. Sin embargo, y cuando no tenía mucho de que ver en este problemón, hizo su aparición el compadre Alianza Lima en boca de su administrador Jorge Zúñiga. El presidente del ex Fondo Blanquiazul
Ahora Aliancistas del Perú, fondo de inversión privado, sacó cachita a esta situación del acérrimo rival, aunque también pidió que dejen de incentivar la violencia. Así se leyó en Radio Ovación. Yo le digo a los árbitros que tengan la tranquilidad del caso, que el día del arbitraje con Huancayo no ha habido ninguna situación excepcional, todos hemos sido testigos de que al contrario han habido 2 penales que no han sido cobrados con los jugadores Santa María y Ancayima. Eso sí es realmente dudoso. El offside lo vi normal, todo el mundo lo ha podido ver. A nosotros como club nos ha ocurrido con Zúcar en un encuentro, que por una uña, también una jugada de offside de VAR. Nos ha ocurrido también en el encuentro con Libertad, son cosas de fútbol. Parte de una estrategia quizás para desviar la atención, ¿no?, de la situación real del club, de la situación cómo está jugando Universitario de Deportes, y realmente lo que más me preocupa es la violencia. Les ruego a todos ponderación, tranquilidad a sus dirigentes, hacer una revisión más bien de ajustar las clavijas dentro del club, en lo que el Deportivo respecta, y no pues irse por otros lados que confunden, al contrario, hasta victimizan a personas que no deben ser victimizadas, que los responsables asumen su responsabilidad. ¿Usted interpreta que inciden en la violencia, Jorge? Claro que sí, porque si yo salgo a decir que voy a denunciar legalmente a los árbitros, estoy dando a entender que ha habido pues un amañamiento pues no del partido, y yo he visto peores encuentros, peores situaciones. O sea, Alianza Lima ha vivido peores arbitrajes. Ese es lo que es complicado el del torneo, justamente pues se les hace difícil jugar con la regla FIFA. Recordemos que la U en los últimos días está elevando su voz de protesta, que si por las programaciones, ahora por los árbitros, y esto ha generado que se gane el repudio de muchos antihinchas. Pero desde Tienda Merengue afirman que hay una especie de conspiración por parte de la Federación One Sports para bajárselos y que no ganen el torneo clausura, para que la pelea por el título nacional se largue con semifinales y finales nacionales. De esta manera, la expectativa por la Liga 1 no acabaría anticipadamente, como sucedió el año pasado en que los cremas ganaron en la apertura y clausura y sacó el fútbol hasta el 2025. Sin embargo, esto no fueron lo único que los directivos de Alianza Lima decidieron declarar, ya que también estuvieron en la reelección del peor dirigente de la historia del fútbol peruano, Agustín Lozano, en la Federación Peruana. Y como les avisamos en el video anterior, el revendedor de la Viena ganó la votación donde se postulaba solito, casi por unanimidad, donde solo hubo 3 abstenciones. El resto fueron votos a favor de la tremenda gestión del revendedor. Y es que el administrador del club blanquiazul, Fernando Cavada, tuvo desafortunadas declaraciones luego de que se conociera que Lozano fue reelegido hasta el 2030 en la federación. Así se le escuchó en Canal N. ¿Y cómo Alianza cambió la postura, porque era un club opositor claramente, cómo se tomó ese consenso para designar o pensar que Agustín es la mejor opción? No, a ver, esta posición no es una posición que haya cambiado ahora con estas elecciones. Nosotros, desde mi ingreso a la institución, asumimos una posición en la cual ni la federación puede estar lejos del equipo más grande del Perú, ni el equipo más grande del Perú puede estar lejos de la federación. Es un tema de coherencia, básicamente. ¿Y Alianza sí confía entonces que Agustín pueda hacer una buena gestión? Estamos apostando a eso. Vamos a ser los primeros atentos y vigilantes a que las cosas se cumplan de la mejor manera. ¿Y siente que de repente el hincha de Alianza está contento con esta decisión de finalmente ya no ser opositor? Porque muchas veces se hablaba que Alianza era un club opositor. ¿Siente que podría estar respaldado? Mira, en Alianza siempre van a haber 2 facciones, la que está de acuerdo con la que haces y la que no. Y se turnan dependiendo de la decisión que tomes. La verdad es que somos así. Somos un club donde siempre estamos atentos a la polémica. Hay mucha gente que está de acuerdo con la forma en que estoy haciendo las cosas, algunas que no. Creería que el consenso mayor es que estamos llevando una buena línea. Y eso se ve no solamente en cómo está caminando la administración por dentro, en la parte de organización, en la parte financiera y en el resto de cosas, sino también en la parte futbolística. Entonces yo creo que estamos avanzando, hemos tenido una temporada internacional como en muchos años no la veíamos y estamos teniendo ahora pues un recorrido dentro de la liga local que es bueno y que yo creo que nos va a llevar a una buena posición, a la que necesitamos para poder salir campeones este año. Esta baja de pantalones a Lozano ha caído muy pero muy mal
en gran parte los fanáticos blanqueazules, que detestan al corrupto de Chungoyape por muchos motivos, entre ellos porque antes de que el Fondo Blanqueazul cambie de dueños eran junto a Melgar, Cienciano, Binacional, Cusco Fútbol Club, Municipal, acérrima oposición a la Federación de Lozano, y estuvieron al pie del cañón defendiendo lo que era justo y el lado correcto de la historia. Pero entraron estos señores del nuevo Fondo Blanqueazul, los de Coril, y la narrativa cambió rotundamente. De inmediato se alinearon al nuevo modelo televisivo Consent Sports, y con estas últimas declaraciones del administrador del club son uno de los tantos equipos que le dicen chichiño a Agustín Lozano en la Federación Peruana. A ese nivel subterráneo ha mandado a uno de los clubes más grandes del país. Han convertido a Alianza Lima en otro más de los chules de Lozano, y eso no se lo van a perdonar sus hinchas. Así lo indicaron la cuenta de socios organizados. Vergonzosa declaración, está apoyando al personaje con menos prestigio del país, que tiene N denuncias por corrupción y otros. Luego le preguntan si cree que el hincha de Alianza Lima está contento con la decisión de ya no ser opositor a la federación, y dice básicamente que algunos sí o otros no. En otra parte de la entrevista dice que Alianza debe estar cerca de la federación y la federación cerca de Alianza. Lo que se debe hacer es que Alianza logre ingresar al manejo de la federación con gente proba, no trabajar con corruptos. Atrevido el señor Cavada, quien, con muy poco tiempo en el entorno aliancista y sin haber sido elegido por los aliancistas para representar nuestra voluntad, ni llevar nuestra voz, se aventura a creer que el club debe estar cerca a la federación. Esas declaraciones son similares al famoso "no vamos a ser obstruccionistas" de Jean Ferrari, que tanto hemos criticado en su momento. Por ello los administradores solo deberían encargarse de los temas netamente administrativos, valga la redundancia, y no misionales. Hay un vacío enorme en la ley concursal respecto a eso, y se traduce en una debilidad. El rol de nuestra institución siempre ha sido el de buscar lo mejor para el fútbol peruano, pero a partir de la honestidad y lo correcto. No necesitamos aliarnos con corruptos para estar bien. Ahora se entiende por qué no mueven un dedo por el tema del título de 1934, y por qué es Jorge Zúñiga quien declara aun cuando no le corresponde, mientras Cavada está mudo. Definitivamente los intereses de estos dirigentes de turno no nos representan. Esto se tiene que acabar, vamos a tomar cartas en el asunto, y esperamos contar con el apoyo del pueblo aliancista que no tranza con corruptos. En resumidas cuentas, los propios hinchas aliancistas dicen que sus dirigentes ha hecho que el club se una a la Federación Peruana de Lozano, es decir, que se pusieron a la par de su rival. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es una pena cómo se tiene que agachar la cabeza ante el poder absoluto, y no ser expectante por denunciar todo lo que está mal en el fútbol peruano. Entonces, cuando Gorosito, o Herrero, o Navarro salgan a decir que la federación los perjudicó por cobros arbitrales, ¿les vamos a creer? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. La selección peruana está a punto de presentarse por última vez en estas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026, aunque todos sabemos que ya estamos virtualmente eliminados. Lo que realmente se nos viene encima es una fecha doble con sabor a despedida, un cierre que parece marcar el fin de una generación histórica. El Estadio Nacional de Lima estará encendido, con banderas flameando y tribunas llenas de hinchas que sienten una mezcla de esperanza y resignación, porque probablemente verán los últimos minutos de futbolistas como Carlos Zambrano, Luis Advíncula y sobre todo Paolo Guerrero vistiendo la camiseta bicolor. No es el final que soñábamos, pero es el que nos toca vivir, y el fútbol tiene esa forma cruel de enfrentarnos a un espejo implacable justo en el momento que debemos aceptar lo inevitable. Los dos partidos que nos restan parecen capítulos de un epílogo muy anunciado. El jueves 4 de septiembre en Montevideo contra Uruguay y el martes 9 en Lima frente a Paraguay. Y es que más allá de los puntos, son duelos que huelen a despedida más que ilusión, pero llega tras empatar sin goles ante Colombia y Ecuador, resultados que nos dejaron virtualmente eliminados en la tabla de posiciones. Estamos a 6 puntos del repechaje que ocupa la selección de Venezuela, con 6 unidades por disputar. La ecuación es simple, pero prácticamente imposible: ganar en Montevideo y en Lima, y esperar que ni Venezuela ni Bolivia sumen un solo punto en esta fecha de septiembre. Suena utópico, pero mientras las matemáticas no nos entierren, siempre queda ese suspiro final, al menos de parte de la Federación Peruana. Además, Oscar Ibáñez, técnico interino, insiste en competir como si todavía hubiera algo en juego, aunque la gran mayoría de hinchas peruanos ya pusimos la mirada en el Mundial del 2030.
En medio de esa tensión, Paolo Guerrero soltó la noticia que sacudió a todos. Probablemente será su despedida de la selección peruana tras el partido contra Paraguay. Y al margen que actualmente está lesionado y no se sabe exactamente si lo van a llamar para que se espía con la bicolor, sabemos el peso del depredador en esta blanquirroja. Y es que no hablamos solo de un delantero, sino de un símbolo, del capitán que representó una época en la que volvimos a creer que podíamos pelear de igual a igual contra cualquiera. Su adiós será tan emotivo como doloroso, porque significa cerrar un ciclo que marcó a toda una generación de peruanos. Sin embargo, la lesión de Paolo Guerrero no fue el único que se dio en estos días, ya que André Carrillo fue operado del tobillo y no volverá a jugar esta temporada, lo que lo saca de la convocatoria de Ibáñez. Y Cristian Cueva, que estaba lesionado muscularmente, se recuperó y este fin de semana volvió a los terrenos de juego con Emelec, aunque su posible convocatoria divide opiniones, y es que muchos no lo querían ver en la última lista, pero Ibáñez seguramente lo llamará pese a sus altibajos, ya que es un futbolista que sabe aparecer en momentos clave y es parte de la famosa argolla de la selección, al que le querrá dar un sentido homenaje en el partido contra Paraguay en Lima. Cueviña puede que no esté en su mejor momento, pero conoce de memoria lo que significa estos partidos de vida o muerte. Dicho todo esto, la lista de convocados se anunciará entre el 22 y el 24 de agosto, luego acaba la jornada del torneo clausura. No se esperan grandes cambios, deberían estar la gran mayoría de la fecha pasada: Pedro Galese, Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Luis Abraham, Miguel Trauco, Renato Tapia, Edison Flores y claro, Paolo Guerrero, aunque sea para que sea ovacionado por las 4 tribunas del Estadio Nacional. A ellos se le suman los jóvenes talentos que han sido convocados con regularidad, como Diego Enríquez, César Inga, Oliver Sone, Eric Noriega, Kenny Cabrera o Max Loren Castro. También podría haber sorpresas, como la vuelta de Joao Grimaldo o el estreno de Felipe Chávez, volante ofensivo que ya debutó en un partido amistoso con el Bayern Múnich. Aún con todo esto, el panorama es crudo. Uruguay en Montevideo es probablemente el rival más duro que puede enfrentar cualquier selección sudamericana, y Paraguay llega en su mejor momento en años, prácticamente clasificada al Mundial del 2026. Eso significa que lo que se juega a Perú no es tanto la clasificación, sino el orgullo. Nadie quiere terminar último o penúltimo en la tabla de posiciones, y un triunfo en Montevideo será un golpe anímico muy grande, aunque solo quede como anécdota. Además, despedir a Paolo Guerrero con una victoria en Lima sería darle un cierre digno a su historia con la blanquirroja. Más allá de los resultados inmediatos, lo urgente es pensar en lo que se nos viene en los próximos años. El fútbol peruano requiere un plan serio, un proyecto a largo plazo que no dependa de individualidades ni de milagros de último momento. Tras el fin de esta eliminatoria, se espera que Jan Ferrari, Manuel Barreto y José Bellina asuman el mando de las selecciones nacionales, construyendo una burbuja que mantenga lejos al peor dirigente de la historia del fútbol peruano, Agustín Lozano. Si logran hacerlo, tal vez podrían repetir los logros que alguna vez tuvieron Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas, aislar al equipo patrio de la política sucia y darle un rumbo claro. El camino mundial del 2030 empieza ahora, y aunque parezca lejano, la manera en que cerremos estos dos partidos será clave para definir la identidad con la que encaremos el futuro. Orgullo, despedidas, jóvenes que buscan heredar la posta y la necesidad de reconstruir un proyecto sólido. Todo eso está en juego en estos últimos 180 minutos, porque aunque la razón nos diga que ya no hay nada que hacer, el fútbol siempre guarda una historia que merece ser contada hasta el último segundo. Tal vez no tengamos un final feliz, pero este cierre nos recuerda por qué seguimos creyendo en esa camiseta. Al final, el hincha peruano nunca abandona y esa fidelidad será la base para empezar de nuevo. Pero ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que sea la gran sorpresa en la convocatoria de Óscar Ibáñez este domingo por la noche? Ya sea que los comentarios son tus tuyos. Ustedes son lo máximo. Lograron la meta de suscriptores y por eso tendremos el sorteo del canal. Así que sigan sumándose a la gran comunidad y si llegamos a los 150,000 suscriptores, sortearemos la nueva camiseta de la selección. Participa con tu comentario positivo en cada video y con tu poderoso like, que de esa manera crecemos todos juntos. Hoy fue un gran día y si no mañana te prometo que lo será. Bendiciones desde el Perú profundo.